tal? Vamos a continuar con esta entrega de la clase de mecánica estadística y vamos a continuar con estos temas. En principio, pues vamos a hablar ahora de lo que significa un ensamble o un colectivo, que sería la traducción que le dan a la palabra ensamble. Eh, Un colectivo es un conjunto de un número enorme o un número muy grande de réplicas del sistema. En cierto modo, incluye todos los estados microscópicos que el sistema recorrerá a lo largo de un tiempo, y este tiempo, pues en principio es un tiempo infinito. Entonces, las propiedades del sistema se podrán determinar, como lo comentábamos en la entrega pasada, a través de promedios estadísticos de las propiedades de cada colectivo, ¿sí? Es decir, de cada conjunto de réplicas, y que en cierta manera, pues estas réplicas pues son infinitas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ilustramos un posible ensamble. Evidentemente, pues esto se queda corto. Aquí solamente tenemos 5 imágenes. Y bueno, pues cada imagen representaría el comportamiento del sistema con partículas que se están moviendo de un lado a otro, ¿no? Entonces, una configuración dada del sistema, vamos a suponer que esta configuración que tenemos, la primera configuración del sistema, es un elemento del ensamble. Y si nosotros tomásemos, por ejemplo, a una de las partículas y suponemos que todas las demás partículas permanecieran por un instante en la misma posición que tenemos precisamente en este diagrama, y solamente desplazamos de movimiento o le asignamos una velocidad distinta a una de las partículas que están dentro del sistema, evidentemente tendríamos una configuración distinta, ¿sí? Ahora, hay distintas configuraciones que se pueden tener del sistema, y muchas de esas configuraciones, todas sus propiedades están teniendo fluctuaciones. Y es decir, las propiedades macroscópicas estarían fluctuando, no permanecen estáticas, no permanecen exactamente iguales en un cierto valor, sino que todas esas propiedades tienen fluctuaciones precisamente por las fluctuaciones microscópicas que tiene el sistema, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, o lo que la metodología de la mecánica estadística, lo que indica es que lo que tenemos que considerar es considerar un conjunto infinito de estados, ¿sí? Y este número enorme, digo, es un número infinito, un número muy grande, y esto pues simplemente queda pues en nuestra cabeza de réplicas del sistema, ¿sí? Y estas, en cierto modo, incluyen todos los estados microscópicos posibles que el estado recorrerá a lo largo de ese tiempo, y obviamente lo hará en un tiempo pues infinitamente largo. Bien, entonces las propiedades del sistema se pueden determinar promediando las propiedades de los sistemas del colectivo, ¿no? Entonces podríamos promediar todas aquellas que tienen cierto valor de la energía, todas aquellas que tienen cierto valor de la energía, todas aquellas, y entonces tomando en cuenta los valores de la energía, vamos a promediar, nos vamos a dar cuenta que hay algunas que tienen un valor de la energía que es pequeñito, otras que tienen un valor, y el que tiene en su cúspide, el que tiene en su máximo el valor más grande, pues es el valor que se visita más, es el valor de energía en el cual el sistema se mueve
en términos de esas fluctuaciones se mueve y está más cerca de ese cierto valor de la energía, ¿no? Por poner ejemplo de alguna propiedad, ¿sí? Bien, el concepto de microestado. Un microestado del sistema queda determinado, indicado el número de partículas que hay en cada estado cuántico, ¿sí? Entonces, esto nos permite hablar independientemente, aquí todavía hablamos independientemente de si vamos a ocupar estadísticas cuánticas o si vamos a ocupar estadísticas clásicas, todavía no nos metemos en ese asunto. Solamente hablamos de un estado cuántico. Los estados cuánticos son los estados, se dicen cuánticos porque se pueden contar estos estados, porque pueden ser cuantificables y entonces por eso estos estados son estados cuánticos, ¿no? Entonces ahora, tenemos dos posibilidades. Existen la posibilidad de tener partículas que sean discernibles, es decir, distinguibles. Yo puedo distinguir a las partículas. Esto ocurre fundamentalmente en el caso clásico. En el caso clásico, lo que podemos hacer nosotros es etiquetar de alguna manera, ya sea con una letra, ya sea con un número, ya sea con un color, ya sea de alguna forma, con un sellito, con algo, podemos etiquetar a cada una de las partículas. Y estando etiquetadas cada una de las partículas, es posible que entonces yo pueda conocer y saber en dónde se encuentra con certeza y con realidad esa partícula. Entonces, cuando yo estoy trabajando el caso de partículas discernibles o etiquetables o distinguibles, tendríamos que decir además qué o cuáles partículas están dentro de ese estado cuántico. ¿Cuáles son las que están dentro de ese estado cuántico y las que se encuentren dentro de ese estado cuántico? Entonces formarán parte de un microestado. Si cambiamos a las partículas que están etiquetadas, tendremos un nuevo estado, perdón, un nuevo microestado. Si las partículas esas se quedan allí, aunque estén en distintas posiciones, están en el mismo estado cuántico, están en un microestado dado. Bien. El macroestado. Un macroestado del sistema queda determinado especificando el número de partículas, NI, que hay en cada nivel de energía de las partículas del sistema, ¿sí? Entonces, yo debo de saber que tengo ciertos niveles de energía, ¿sí? Ciertos niveles energéticos, ¿sí? Que tengo para mi sistema. Sabemos que hay un cierto nivel que es el nivel base, el nivel básico, ¿sí? Y por arriba tengo yo esos ciertos niveles energéticos, ¿no? Entonces, en cada nivel energético yo puedo colocar, yo puedo poner un conjunto de partículas y voy a distribuir a todas las partículas en esos niveles de energía, ¿sí? Entonces, el macroestado del sistema estará determinado cuando yo especifique con certeza el número de partículas que hay en cada uno de los niveles energéticos que el sistema tiene acceso, ¿verdad? ¿Sí? En cada nivel de energías yo puedo determinar cuántas partículas hay en el primer nivel, en el nivel básico, en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel, en el cuarto nivel. Sabemos que cuando sacamos a las partículas que se encuentran en el nivel básico y las mandamos a los niveles superiores, evidentemente ese estado se encuentra de alguna manera excitado, ¿no? Entonces ese es un estado que no se encuentra en equilibrio, porque eventualmente, después de haber emitido la energía necesaria o la energía que se le dio en esa absorción de energía y se movieron esas partículas a un estado de energía superior, eventualmente van a regresar a su estado base y se tendrá justamente el estado de equilibrio, ¿no? Bien, el estado termodinámico de un sistema corresponde a un número enorme de macroestados diferentes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ya del estado macroscópico del sistema, es que estamos tomando el promedio del número enorme de macroestados diferentes
que pueden dar lugar a ese sistema, ¿sí? Les decía, hay ciertas fluctuaciones y las propiedades termodinámicas perdón, no permanecen estáticas, ¿sí? Cuando nosotros medimos la temperatura de un objeto, ¿sí? Y tomamos en ese instante la temperatura, a lo mejor el termómetro nos puede decir son 37 grados centígrados, ¿sí? Sin embargo, la interacción de las partículas con el instrumento de medición tiene fluctuaciones. Si nosotros pudiésemos meternos un poquito más, veríamos que la energía cinética de las partículas está teniendo una fluctuación. A veces unas partículas, precisamente por las colisiones, disminuye su velocidad, pero esa que la golpea y que hace que ésta disminuya su velocidad, entonces toma una mayor velocidad. Entonces, evidentemente esas fluctuaciones tienen que ver precisamente con que no son constantes los valores de las propiedades termodinámicas. Entonces, deberíamos nosotros tener un gran conjunto de configuraciones para las cuales aquella propiedad macroscópica se está repitiendo de manera constante al calcular el promedio. Y entonces por eso es que yo necesito, para poder hablar del estado termodinámico del sistema, yo necesito tomar un enorme número de macroestados diferentes que me permitirán conocer el estado termodinámico del sistema. Muy bien, entonces, el estado microscópico y el estado macroscópico. Entonces, entendiendo que un microestado se define como el arreglo de cada molécula en el sistema en un solo instante, un macroestado se define por las propiedades macroscópicas del sistema, tales como la temperatura, la presión y el volumen, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver aquí que tenemos las interacciones de las partículas y podemos decir que el sistema se puede encontrar en equilibrio, ¿no? Y entonces, en ese estado de equilibrio, en ese estado yo puedo medir las propiedades macroscópicas como temperatura, como presión y como volumen. No me interesaría medir la presión o la temperatura si el sistema no se encuentra en equilibrio. Necesariamente quisiera yo que esté en equilibrio, porque pues, es una medida arbitraria la que yo voy a obtener, pero yo necesito medirla en el estado de equilibrio. Para cada macroestado hay muchos microestados, es decir, muchos microestados pueden dar lugar a un macroestado, ¿verdad? Sí, que resultan del mismo macroestado. Vamos a hacer un ejercicio aquí para que lo podamos comprender un poquito más. No tenemos un macroestado. ¿Cuál es el macroestado? Solamente vamos a hablar de un macroestado. Tenemos entonces dos estados cuánticos, el estado cuántico verde o el estado cuántico rosado, ¿sí? Entonces, tenemos varios microestados. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí, en este caso, tenemos cuatro microestados, ¿sí? Hemos etiquetado de alguna manera las partículas. Aquí tendríamos, si las ponemos así, tendríamos partículas indistinguibles. No hay manera de distinguir entre esta y esta partícula, ¿verdad? Estas son igualitas, las dos son redonditas, las dos son negritas y entre esta tercera no hay manera de distinguir. Para que pudiésemos distinguirlas, entonces tenemos que etiquetarlas. En este caso las hemos etiquetado con un color. Tengo la partícula amarilla, la partícula azul, la partícula roja y afuera en el segundo estado cuántico tengo la partícula morada. Entonces, este microestado me genera este macroestado. Este macroestado indica que tengo tres partículas en el estado cuántico 1 y una partícula en el estado cuántico 2. Ahora bien, yo puedo meter a esta partícula al estado cuántico 1 y sacar una de las partículas. Al sacarla, yo sigo teniendo este macroestado, pero ha cambiado mi microestado. Se encuentra un microestado distinto. Sin embargo, el microestado anterior, como este nuevo microestado, dan origen y dan lugar al macroestado que a mí me interesa. Y entonces igual puedo jugar de la misma manera y puedo yo considerar que tengo
que vuelvo a meter al azul, pero ahora saco a la amarilla, o saco a la roja y meto nuevamente a la amarilla. Y entonces, ¿cuántos microestados posibles tengo? Tengo cuatro posibles microestados. Y estos cuatro posibles microestados me dan un macroestado. Si yo sacara ahora una de estas partículas y la pongo acá y tengo 2 y 2, entonces ya tengo un nuevo macroestado. Ese es un nuevo macroestado que me permitirá tener distintos microestados que me llevarán a ese único macroestado. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos nosotros jugar con ello, ¿no? Bien, vamos a considerar que tenemos dos estados cuánticos. Tenemos el estado cuántico A, el estado cuántico B. Tenemos 6 partículas. En el primer caso, en el macroestado, consideramos que tenemos 3 y 3, 3 en el estado cuántico A y 3 en el estado cuántico B. Entonces, ¿cuántos estados cuánticos tenemos? Tenemos 2 estados cuánticos. ¿Cuántas partículas tenemos? 6 partículas son las que tenemos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el número total de microestados? ¿Cuáles son estos microestados y cuál es la probabilidad de un macroestado? Entonces vamos a contestar estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número total de microestados? Evidentemente, el número total de microestados lo vamos a calcular, pues, de la siguiente manera, ¿verdad? Cada partícula, esta partícula tiene dos posibilidades, solamente dos posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son esas dos posibilidades? ¿Sí? O se encuentra en el estado cuántico A o se encuentra en el estado cuántico B, no tiene más opción, ¿sí? Ahora, tenemos 6 partículas que tiene cada una de ellas dos posibilidades. Por lo tanto, el número total de microestados, debe ser 2 a la 6, es decir, 64, 64 microestados tiene este sistema. Bien, entonces, ¿cuáles son estos microestados? Bueno, pues aquí vamos a jugar, vamos a etiquetar, tengo la partícula 1, la 2 y la 3, y acá tengo la 4, la 5 y la 6. Ahí este es mi primer microestado. Un segundo microestado, pues podría ser que tengo las 6 partículas en el estado cuántico A, ¿sí? Solo un microestado tiene ¿verdad? ¿Sí? El segundo microestado es que tengo 5 partículas en el estado cuántico A y una partícula en el estado cuántico B. Pero aquí tengo ¿cuántos microestados? Tengo 6 microestados, ¿no? Aquí donde tengo 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, y el resto están en el otro estado cuántico. Entonces, estos son 6 microestados. Y bueno, pues así podemos seguir jugando, ¿sí? N igual a 4 en A y 2 en B. Tengo 15 microestados. Aquí están los 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y N igual a 3 en A y 3 en B. Tengo 20 microestados. ¿Sí? Y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense, lo que obtenemos para este caso en particular es algo, pues algo interesante, ¿no? Entonces, tengo aquí una gráfica de los microestados posibles. Aquí tengo el número de microestados posibles que me darían la suma de todos estos microestados, me debe dar los 64, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cada microestado? Aquí esta gráfica que tengo aquí es justamente pues solamente la unión de los valores centrales de la gráfica que yo tengo, ¿verdad? Aquí yo lo que estoy poniendo es que son el mayor número de microestados lo ocupé en la configuración que teníamos anteriormente cuando tenemos 20 microestados, ¿no? Que es cuando tenemos 3 de un lado y 3 del otro, ¿no? Cuando tengo cuando baja, por ejemplo, a 2 en el estado A y 4 en B, ya tengo 15 microestados. Cuando lo tengo al revés, 4 en A y 2 en B, tengo también 15 microestados. Cuando estoy 1 y 5, aquí están 1 y 5, y ahí tengo el número de microestados. Y cuando estoy todas en A o todas en B, solamente tengo un microestado. Entonces, por eso me da
esta gráfica que pues evidentemente desde aquí se ve que es prácticamente una gaussiana, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad del microestado? Pues entonces la probabilidad de un macroestado debe ser igual al número de microestados del macroestado dividido entre el número de microestados. Ya habíamos calculado el número de microestados. El número de microestados es 2 a la 6, que era igual a 64, y entonces la probabilidad del macroestado en donde se encuentran las 6 partículas en el estado cuántico A, sí, en el estado cuántico A, y cero en el estado cuántico B, pues su probabilidad es baja, es de 0.156, ¿no? La siguiente probabilidad cuando se encuentran una y 5 sube su probabilidad a 0.937. La probabilidad cuando se encuentran en el más probable, que es 20 sobre 2 a la 6, es de 0.31, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente la probabilidad del macroestado. Bien, entonces terminamos esta entrega con lo que dice la hipótesis ergódica. Un sistema aislado pasa sucesiva y uniformemente por todos los microestados accesibles. Dicho de otro modo, que todos los microestados tienen la misma probabilidad. Esto permite sustituir promedios temporales por promedios sobre el colectivo. Y esto es lo que nos va a ayudar justamente para poder establecer los postulados de la mecánica clásica. Muy bien, pues hasta aquí dejamos esta entrega y pues nos vemos en la siguiente. Bye bye.